Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez. Bienvenidos a su canal Turbo Código. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a esta tercera parte de esta serie de videos en donde estamos tratando sobre funciones o programación funcional. De lo que se trata es de que tú puedas dividir tus programas y hagas funciones y en las funciones hagas una parte de tu programa. Empezamos a ver que si tú tenías un programa en el main lo podías dividir en partes, podías tener la función y llamarla desde el main. Y vimos la estructura de las funciones y vimos funciones que no regresan parámetros. Hasta ahorita todas las funciones tienen void al inicio. Trabajamos sobre las variables globales y locales. Las globales se declaran aquí fuera de las funciones y las puedes utilizar en todas las funciones, y las locales se declaran dentro de las funciones o en la línea de parámetros y solo se pueden utilizar en la función en donde fueron declaradas. También vimos que el orden de las funciones es importante. Primero tienes que poner la función y luego llamarla. Otra cosa que puedes hacer es poner el prototipo de las funciones hasta arriba y antes de cualquier función. También comentábamos que no es conveniente que pases parámetros a las funciones, parámetros que no uses, parámetros que no son necesarios. Si no necesitas un valor, no lo pasas. Por ejemplo, aquí si la i vale 0 aquí al inicio, pues no tendrías que pasarla porque aquí mismo la usas como variable local y aquí la asignas como 0. Entonces no es correcto pasar parámetros que no usas. Luego vimos también que había funciones que no reciben parámetros y pues estas, al igual que las que reciben, pues las llamas con sus paréntesis, solo que en esta ocasión los paréntesis van vacíos. Luego vimos que los prototipos de las funciones que hemos estado trabajando, pues no es necesario que incluyan los nombres de las variables, puedes borrarlos si funciona correctamente. Luego también vimos cómo crear nuestras librerías. Crear una librería es crear un archivo y dentro de ese archivo meter tus propias funciones y tú incluirla en tu programa. Y finalmente en este video lo que vamos a ver es funciones que regresan valores. Es decir, las funciones pueden regresar valores. Hasta ahorita todas las funciones que hemos utilizado no regresan ningún valor, pero una función puede regresar un valor. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando tú haces una función como esta función suma que tenemos aquí, en vez de ponerle void, tú indicas qué tipo de valor regresa. Esta función suma está indicando que regresa un entero. Y entonces la función regresa un valor con la palabra return, solo uno, por eso dice aquí un valor con la sentencia return, solo uno. Return R, lo que regresa tiene que ser del tipo que indicaste, es decir, si aquí dije que regresa un entero, cuando yo regrese a R, R debe de ser un entero. Y cuando llamas a la función acá abajo, el valor que lo regresas, el valor que estás regresando en la función, lo debes recibir en una variable, como aquí x es igual al valor que regresa la función suma. Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero, aquí tú llamas a la función suma y le pasas 7, entonces este 7 viene para acá como un parámetro, como un valor que se va a almacenar en la variable a. Y también pasas aquí el 3 y este 3 viene como un valor que se almacena acá en la variable b. Aquí en la función suma tú tienes una variable r que declaramos por aquí. Decimos r es igual a más b, o sea r va a ser igual a 7 más 3, que vendrían siendo 10. Y luego, ¿qué dices? Regresa r, return r. ¿Qué estás regresando? Estás regresando este 10. Este valor 10 que tú regresaste lo tienes que meter en una variable. Por eso cuando llamas a la función suma, aquí a la izquierda indicas que una variable, que en este caso es x, va a tomar el valor o va a ser igual a lo que regresa la función suma. X es igual a lo que regresa la función suma. Entonces, X recibe este 10, este valor que se está regresando. Cuando tú imprimas X, va a imprimir 10. Esto es lo que se hace. Es importante que tú observes lo siguiente. Todos los cambios que hay son estos. Primero, aquí pusimos int, ya no void. Si tú regresas un entero, tienes que poner int. Si quieres que tu función suma regrese un string, aquí le pones string. Si quieres que regrese un booleano, aquí le pones bool. Si quieres que regrese un float, aquí le pones float, primer valor. Luego, usamos return. Pero esta palabra return va a regresar algo. Lo que indiques acá que regresa
tiene que ser de este tipo. O sea, estos deben de coincidir. Por eso aquí regresamos R. R es esta variable y es entera. Coincide. Aquí dijimos que vamos a regresar un entero. Y lo que estamos regresando aquí es un entero. Tiene que coincidir. Y la variable donde estás almacenando ese valor tiene que ser un entero también. O sea, no podrías recibir en un string o en un float, porque lo que estás recibiendo es un entero. Entonces tienen que coincidir estos tipos. Tú indicas que regresas entero, cuando llamas a la sentencia return regresas un entero. Y la variable donde recibes ese valor tiene que ser un entero. Y aquí tenemos el ejemplo que estábamos viendo. La función suma, que la mandamos llamar con 7 y 3. Lo que va a hacer es sumar 7 más 3 es igual, va a calcular aquí 10 y va a regresar 10. Entonces este programa vamos a correrlo y aquí está imprimiendo 10. ¿Por qué? Porque aquí imprime x y x toma el valor de lo que regresa la función suma. Lo puedes entender como x va a ser igual a lo que regresa la función suma aquí con return. Y lo que te comentaba hace rato, si nosotros regresamos un valor con return, como en este caso R tiene que ser del mismo tipo de lo que indicaste acá arriba. Tú dijiste que aquí que vas a regresar un entero. ¿Qué pasaría si R fuera un string? Por ejemplo, nosotros indicamos que R es un string. Entonces, cuando hacemos return R, estamos regresando un string. Pero acá nosotros dijimos que íbamos a regresar un entero. Y estamos regresando un string. No coincide. Entonces te va a marcar error. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? Es decir, imagínate que nosotros decimos que queremos regresar un string, pero lo que regresamos es un entero. Entonces tampoco coincide. Aquí mi función dice que regresa un string, pero cuando yo regreso a R es un entero, entonces no coincide tampoco. Si nosotros compilamos esto, también te va a marcar un error. Entonces, debe coincidir. Si tú dices que regresas un entero, lo que regreses con return tiene que ser un entero. Así sí va a funcionar esto correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si aquí en mi función todo está bien? Yo indiqué que regreso entero y regreso un entero. Ok, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo recibo aquí en un string, en algo distinto que no sea entero? Por ejemplo, yo puedo declarar mi variable x de tipo string. Entonces, yo estoy diciendo x va a ser igual al valor que regrese en el return la función suma. Pero la función suma regresa un entero y yo lo estoy recibiendo en un string. Vamos a correr esto. En este caso, podrás observar que sí funciona, pero no hace lo que debiera hacer. O sea, sí estás regresando aquí un entero y acá lo recibes, pero como lo recibes en una variable string, cuando tú imprimes, pues no te imprime nada. Entonces pudiera no marcarte error, pero no va a hacer lo que tú quieres que haga. Para que haga lo que tú quieres que haga, debe de coincidir. Es decir, tú deberás de recibirlo en una variable que sea del mismo tipo de lo que está regresando acá. Debe de coincidir. Bueno, ahora te comentaba también que return solo regresa un valor. Entonces quizá pudieras pensar, bueno, pongo dos return. Imagínate, ¿no? No, pues regreso el número 8 aquí y por acá yo digo regreso el número 7. Bueno, ¿qué va a regresar esta función? ¿8 o 7? O los dos. Regresa un solo valor y es el primero que se encuentra. ¿Por qué? Porque lo que hace la sentencia return es regresar el valor, pero aparte terminar la función. Recuerda que eso decíamos, la sentencia return regresa un valor y termina la función. Entonces, ¿qué pasa con las sentencias que hay acá abajo? Bueno, que son ignoradas, ya no se ejecutan. Por tanto, en cuanto alcanza el primer return, regresa ese valor. Ese 8 lo va a regresar. Acá no llega. Vamos a correr esto para que veas que esto es lo que sucede.
ahí está regresando el 8. Ahí está, el 7 no lo regresa nunca. Pero no es tan solo por el hecho de que haya otro return ahí abajo. O sea, si tú pones aquí, por ejemplo, una sentencia, aunque no sea un return, esto que está abajo del return ya no se ejecuta. Aquí nosotros estamos regresando 8 y luego imprimimos hola. ¿Qué va a pasar? Pues solo regresa 8. Lo que haya de aquí hacia abajo ya no le hace caso. Veamos esto. En ningún momento imprime hola, porque esta sentencia nunca se alcanza. Pero bueno, ahora, ¿se puede tener alguna función con varios return? Sí, aun cuando ya hemos dicho que cuando la función encuentra un return, en ese momento sale. Pero en ocasiones sí es necesario tener varios returns. Por ejemplo, en esta función se llama spar y recibe un número entero, A. ¿Qué hacemos aquí dentro? Tenemos un if y checamos. Si este número que recibimos acá, A, al dividirlo entre 2, el residuo nos da 0, eso significa que este número A es un número par y aquí regresaríamos el texto es par. Pero si no, entonces este número sería un número impar, por tanto regresamos el texto es impar. Este es un ejemplo entonces de una función que recibe un entero, que regresa un string y que tiene dos return, pero solo se va a ejecutar uno de los dos, es decir, si alcanza este return en este momento sale, regresa es par y termina la función, o si alcanza este return, en el caso del else, también regresa es impar y sale y termina la función. Aquí tenemos en el código la función spar y la mandamos llamar ahora con el número 8, es decir, ponemos 8. Llamamos la función y lo que nos regresa es par, porque el 8 es un número efectivamente par. Ahora, si mandamos a llamar esta función con el número 11, por ejemplo, y corremos este programa, ahora nos va a indicar que el 11 es un número impar. Y estas dos funciones, esta función suma que regresa un entero, y esta función spar que regresa un string, bueno, las vamos a pasar ahora acá a nuestra librería. Las vamos a poner aquí. Vamos a colocar nuestros prototipos de las funciones aquí arriba. Esta también. Y ahora vamos a hacer algo. De las funciones que tenemos aquí, tenemos esta función área del círculo. Lo que hace esta función es calcular el área e imprimirla. Pero lo ideal sería que en esta función nada más se calcule el área y se regrese el área. Es decir, que no la imprimamos. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer sería aquí regresar el área, lo que vale el área. Y como mi variable área es flotante, esta función área círculo debiese de ser de tipo float, ya no void. Entonces esta función ahora regresa el área, ¿vale? Entonces tenemos aquí área círculo, recibe un flotante y regresa un flotante. Aquí vemos el return. Bueno, para llamar esta función aquí ya sabemos que debemos incluir la librería. Entonces nosotros vamos a indicar acá que incluimos esta librería que se llama libefren.h. Y entonces aquí vamos a pedir que se introduzca el radio. Luego vamos a leer en una variable que le vamos a llamar r. Esa variable r es lo que vamos a pasar cuando llamemos a la función. La función se llama área círculo. Por tanto, llamamos a la función área círculo y le pasamos f, que f es un flotante, indica aquí float radio, o sea, recibe el radio, un flotante. Nosotros le estamos pasando aquí este valor, que en este caso, perdón, no es f, se llama r, nuestra variable r. Ahí está. Hay que declarar nuestra variable r de tipo flotante. Entonces, está nuestra variable r de tipo float. Y entonces pedimos el radio, leemos el radio, llamamos a la función área círculo y le pasamos el radio. La función área círculo aquí dice que regresa un float. Entonces debemos de tener otra variable, por ejemplo a para el área,
e indicar que A va a ser igual a área círculo. Luego podríamos nosotros imprimir el área, el valor que nos regresa. Entonces esto es importante. Vamos a correr este programa. Aquí tenemos un error porque pusimos dos veces las comillas. Volvemos a correr. Aquí está otro error. ¿Por qué tenemos este error aquí? Bueno, porque mi función área círculo regresa un float, pero arriba, en donde nosotros pusimos el encabezado o el prototipo de la función aquí, área círculo, nosotros habíamos indicado que no regresaba nada. Y bueno, resulta que sí, regresa un float. Entonces debe de coincidir. Aquí también debimos haber cambiado a float. Ahora sí, guardamos, volvemos a correr nuestro main, corregimos aquí, y la sentencia es sin, otra vez, y aquí nos pide introduce el radio. Bueno, radio 5, nos dice el área es 78.5. Entonces paso aquí, pide el radio, llama a la función área círculo. Esta función área círculo nos regresa al área, la almacenamos en A e imprimimos el área es tanto. Errores que luego solemos cometer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si dentro de mi función área círculo, por ejemplo aquí, yo imprimo el área? Es decir, yo aquí podría poner code, el área es, y aquí podríamos poner área. Y entonces, aunque mi función regrese algún valor, resulta que yo acá ya ni siquiera necesito recibir ese valor. Entonces, yo nada más llamo a la función y no recibo el valor. O sea, mi función área círculo, aunque me regresa aquí el área, yo no la recibo acá. Y para evitarme error, digo, bueno, nada más yo aquí le imprimo. Pues sí, tu programa va a funcionar, pero no tiene una lógica. O sea, si tú corres este programa, bueno, te va a funcionar. Introduce le damos 5 y me dice el área 78. Pero entonces, ¿la función regresó un valor? Sí lo regresó. ¿Lo recibimos? No lo recibimos, no lo usamos. Aunque lo regrese. No tiene ningún sentido que tú regreses un valor o que tu función regrese un valor aquí, como en este caso, regresa al área, y que tú acá no lo recibas. Si tu función regresa un valor, entonces, pues no tendríamos por qué imprimirlo aquí. No se hace necesario imprimirlo aquí. Es necesario entonces recibirlo acá. Si yo aquí no lo recibo, bueno, en este caso no va a imprimir nada. Le pasamos, introduce el radio, le damos 5, va a regresar el área, pero nosotros no lo recibimos y no lo imprimimos, no hicimos nada. Entonces, ¿qué hace? Pues nada. ¿Calculó el área? Sí. ¿La regresó? Sí. Pero nosotros no recibimos ese valor aquí. Entonces la función se ejecutó, calculó el área, regresó el área y nosotros acá no la recibimos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner una variable A o la que quieras es igual a lo que regresa mi función. Y luego, pues bueno, tú puedes imprimir ese valor que te está regresando, como en este caso. Aquí tenemos nuevamente, ahora sí estamos recibiendo el valor y lo estamos imprimiendo. Ahora tú puedes imprimirlo directamente, también lo puedes hacer, es decir, tú puedes llamar aquí a code que te imprima lo que te regresa esta función. O sea, aquí estamos imprimiendo lo que regresa la función área círculo, que también nos va a imprimir, le damos radio 5 y nos va a imprimir lo que regresó, que es 78.5. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.